Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquel tiempo María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pues apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él se detuvo a mirar con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó los proyectos que el soberbio incubaba en su corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, tal como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Celebramos este domingo con gran gozo la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo. Celebramos esta buena noticia que la tradición de la Iglesia nos ha transmitido. Esta buena noticia que no está en la Biblia, que no está en el Nuevo Testamento, y sin embargo la Iglesia la comenzó a celebrar desde muy temprano. Si uno revisa las páginas de la Biblia, si uno revisa las páginas del Nuevo Testamento, la última mención que se hace de María es cuando acompaña a los apóstoles y a los discípulos en la espera del cumplimiento de la promesa de Pentecostés, en los comienzos del caminar de la comunidad de Jerusalén. Y luego hace silencio, luego no aparece nunca más. ¿Qué fue de la Madre del Señor? El Nuevo Testamento enmudece sobre ese punto, pero la tradición recogió que María siguió caminando, siguió animando a la comunidad, fue creciendo en edad, fue comprendiendo cada vez más aquellas cosas que el Señor le había revelado desde que había comenzado su andar, desde que había dicho su sí y que iba guardando en su corazón para poder sopesarlas, para poder reconocer lo que el Señor quería de ella en el momento preciso. Y en ese caminar llegó el final de la vida de María en la tierra. Pero este final, las comunidades primitivas reconocieron, no podía ser igual que el de todos los hombres. La muerte, el dolor de la muerte, la angustia, la corrupción del sepulcro, todo aquel horror asociado a la muerte es fruto del pecado, nos dice incluso el Antiguo Testamento. Y también reconocieron los primeros cristianos: por el pecado entró la muerte en el mundo. Entonces, si María había sido preservada del pecado para ser el santuario en donde iba a inhabitar el Señor, para que de ella naciera el Verbo encarnado, Jesucristo, entonces María
por haber sido preservada del pecado, tenía que haber sido también preservada del horror de la muerte. Y la iglesia de los primeros tiempos empezó a reconocer y a proclamar con gozo esa verdad. La iglesia griega, la primera iglesia que celebró esta noticia, habla de la dormición de la Virgen. La Virgen se durmió al final de su vida terrena para despertar en brazos de su Hijo en el cielo. La Virgen plácidamente cerró sus ojos sin dolor, ya absolutamente abierta a la gracia que le fue concedida desde siempre para poder entrar en plenitud de su ser, en la plenitud de su ser, al cielo donde la esperaba el Padre y la esperaba su Hijo Jesús. Y desde ahí la Virgen María ha seguido acompañando a la iglesia para siempre. Pero esta buena noticia no la leemos en la palabra que hemos compartido hoy día. Leemos, sí, en cierto modo, la misma profecía que María hace de lo que el Señor ha obrado en ella. En la lectura del Evangelio, que es la lectura del texto de la visitación, María le revela a Isabel esta noticia de gran gozo. Y salta de gozo para celebrar a este Dios tan singular que el pueblo de Israel sigue y que el pueblo de Israel también nos fue revelando poco a poco a lo largo del caminar de la historia. Singular, porque no es el Dios de los poderosos, porque no es el Dios del rey, sino que el Dios que ha escogido a los pobres de la tierra, que ha escogido a los pequeños para hacerlos parte de su familia. Este Dios que quiso mostrar su misericordia deteniéndose a mirar la humildad de María. Y esa detención de la mirada del Señor sobre la Virgen, sobre esta muchacha humilde de Nazaret, la engrandece para siempre. María es testigo del cumplimiento de la promesa de que este Señor que había sido anunciado como el Redentor y el Salvador del huérfano, de la viuda, del indigente, del extranjero, está actuando en medio de nosotros. ¿Qué mejor testigo que la propia Virgen, que salta de gozo por haber sido escogida para dar la respuesta que el Señor esperaba? ¿Qué mejor testigo podemos tener de que este Señor quiere caminar con nosotros y quiere hacer su historia, hacer de la historia de los pobres su propia historia? El Magnificat, que es el cántico que María entona, es como el preludio de esta historia de Dios con la Virgen María, que culmina con la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Pero el Magnificat también es un canto programático. Así como obró con María, el Señor obra también con la Iglesia. Así el Señor se ha detenido a contemplar la fragilidad de este pueblo para acompañarnos en el caminar, para inhabitar en la iglesia, para conducir a la iglesia por el camino y para recibir a la iglesia al final, en la meta, en el cielo, transfigurada, resplandeciente, como María ya está esperándonos también.